Sí, cuando vos me digas, no hay ningún problema. Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al módulo. Hoy vamos a comenzar con el doctor Lisiardi. Tenemos la suerte que tenemos un terapista que después completó otra especialidad que en nefrología, así que más que entendido en el tema de lo que es la insuficiencia renal, pero en la terapia intensiva. Así que va a ser bien la perspectiva de la que vamos a encarar la temática de hoy. Así que bueno, cuando quiera, Enrique, Bueno, muchísimas gracias por estar. bueno, no, muchísimas gracias por invitarme al curso. En realidad, hoy vamos a ver una insuficiencia renal aguda que no figura tanto en los libros de medicina interna, sino que es la insuficiencia renal aguda que habitualmente se ve en terapia. Es un cuadro grave en donde la característica principal es la hipotensión, un paciente que generalmente está con déficit de oxígeno y que en horas o días vamos a terminar intubándolo. Como primera medida, vamos a definir lo que es insuficiencia renal aguda. Bueno, perfecto. Estamos lentos. Pero la definición de IRA es un síndrome en donde hay un deterioro brusco de la función renal que lleva horas o días, con retención de productos nitrogenados, que lo vamos a comprobar por el laboratorio porque va a aumentar la urea y la creatinina, con alteración del equilibrio electrolítico, tanto de sodio como el equilibrio ácido-base, y va a haber una dificultad para mantener el balance hídrico. El paciente o va a deshidratarse o el paciente puede llegar a estar hiperhidratado. Generalmente, desde el punto de vista nefrológico, la Sociedad Argentina de Nefrología divide la insuficiencia renal en 3 estadios, que va desde el 1 al 3, según las normas CADIGO, que son unas normas internacionales. La primer estadio 1 del fallo renal es un incremento de la creatinina de 0,3 miligramos por decilitro en un intervalo aproximadamente de 48 horas, junto con una disminución de la diuresis de 0,5 mililitros por kilogramo por hora en 6 horas. O sea, considerando un paciente de 70 kilos, son 35 mililitros por 6, o sea que en 6 horas, aparte de haber subido la creatinina 0,3, nos ha orinado nada más que 210 centímetros cúbicos, o un aumento de la creatinina a 1,5 veces o casi 2 dentro de un intervalo de 7 días del valor anterior o el valor que nosotros conocíamos. El estadio 2 es más grave, el aumento de la creatinina ya es al doble del basal, recuerden que la creatinina es 1,2, hasta casi el triple. Y acá la diuresis, esos 210 mililitros que habíamos sacado, ya se prolonga por más tiempo. Ya van a ser 12 horas de oligoanuria. Y el estadio 3 es cuando la creatinina aumenta al triple, o ya el paciente llega a una creatinina de 4, o tiene un requerimiento de terapia de reemplazo renal, y la diuresis es menor, 0,3 mililitros por kilogramo hora, por más de 24 horas, o el paciente ya permanece anúrico. ¿Por qué las normas CADIGO siempre con... ¿Se puede hacer una consulta? ¿Sí? ¿Hasta cuánto puede estar de baja la creatinina, por ejemplo, en una paciente mujer que haya perdido masa muscular? Ah, bueno, después lo hablamos, pero en realidad una paciente que ha perdido masa muscular puede tener hasta 0,5, 0,6 miligramos por perfecto. decilitro.
Por eso la creatinina siempre decimos que no es un buen marcador. Vamos a ver los marcadores precoces, vamos a hablar de eso, pero la creatinina puede estar prácticamente normal y el riñón haber perdido la mitad de la función. Por eso es que para hacerla más fidedigna, cuando cae el filtrado glomerular, que quiere decir que el paciente queda prácticamente anúrico, la creatinina recién comienza a elevarse. Por eso a las 48 horas decimos 0,3 miligramos de la que tenía y hasta el 7º día al doble. De esta forma es más fidedigna saber en qué estadio estamos. Esta diapositiva se las traje simplemente para que recuerden a algunos, que recuerdo seguramente la saben todos, pero bueno, nunca está de más saber que la arteriola aferente llega al glomérulo, se divide, y del glomérulo sale y va a irrigar toda la región tubular. Esta arteria es muy importante porque esta es la que irriga los túbulos. Y fíjense ustedes que acá tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle con su porción gruesa, el túbulo distal y el túbulo colector. Acá hay una gran cantidad de cotransportadores y acá hay una gran cantidad de bombas, por lo tanto el gasto energético es importante y trabaja casi a límites de presión de oxígeno de, si nos fijamos en los colores, 35-40 milímetros de mercurio. Entonces la zona S3 del túbulo proximal y el asa de Henle gruesa son los particularmente que son los túbulos que más se van a dañar por el gran requerimiento energético que llegamos a tener nosotros. Vamos a repasar ahora el glomérulo y un concepto fundamental que tienen que saber. Cuando llega la inulina, la urea o la creatinina, las sustancias que ustedes quieran, pasa por la arteriola aferente, filtra en el espacio urinario, acá está el comienzo del túbulo contorneado proximal, y la sangre sale aclarada. Ese es el concepto de aclaramiento renal. Si ustedes comparan la concentración de ambas sustancias, ven que acá se aclaró. Se aclaró porque la sustancia se filtró. Y de esta igualdad que nos dice que la concentración de inulina o creatinina por la inulina o la creatinina que se filtra va a ser igual a la inulina o a la creatinina que encontramos en el espacio urinario por el volumen de orina que hagamos en ese momento. Entonces, si despejamos filtración, tenemos la fórmula, porque a la concentración de inulina la pasamos al denominador. Y acá tenemos la fórmula de tasa de filtrado glomerular o aclaramiento renal, que lo normal es 110 mililitros por minuto de aclaramiento que hace el glomérulo en, como repetí recién, 1 minuto de actividad renal. Esto, no nos olvidemos que se pueden dañar los túbulos en una insuficiencia renal aguda, pero una glomerulonefritis proliferativa con gran inflamación puede dañar también el glomérulo y dejar de filtrar el glomérulo como primer hecho. Yendo a las etiologías de las insuficiencias renales, dentro de la UCI, Uccino, 29.269 pacientes en un estudio epidemiológico, que es una gran cantidad de pacientes, y vio que el shock séptico se lleva el 47.5%, la cirugía mayor el 34%, el shock cardiogénico 26%, la hipovolemia 25%, y luego las nefropatías inducidas por drogas y el síndrome hepatorrenal. Ahora, como les decía, los pacientes que nos suben a nosotros no son pacientes que van a estar conscientes, lúcidos, y que en una sala de medicina interna se lo puede hidratar y es una insuficiencia prerrenal, ya lo vamos a ver, y que simplemente con un aporte de líquido podamos revertir el cuadro. En general, el paciente que nos suben a la terapia es un paciente que está chocado, está hipotenso, como les dije al comienzo, realmente quizá
pueda o no necesitar respirador. Entonces, si nosotros vemos las causas arriba, vamos a ver que, tiene que correr un poquito, la sepsis, los grandes quemados o la anafilaxia produce un shock distributivo. Distributivo quiere decir que no se pierde el líquido, sino que se produce una vasodilatación a nivel espláncnico, la sangre se secuestra allí y en piel y en las regiones acrales se produce una vasoconstricción intensa. La cirugía y el trauma comparten el shock distributivo, que puede ser si el postquirúrgico infectó o el trauma se infectó, o el shock hipovolémico, si la cirugía y el trauma perdieron mucha sangre durante el acto quirúrgico y no lo repusieron en la forma debida. Por supuesto, también el shock hipovolémico entra en las pérdidas de fluidos gastrointestinales, incluido la hemorragia. Por otro lado, vamos a tener otro tipo de shock, como son el infarto del miocardio, la cardiomiopatías, las enfermedades valvulares y las arritmias, que van a producir un shock cardiogénico, y el embolismo pulmonar o tromboembolismo pulmonar va a producir un shock obstructivo. Si nosotros los dividimos en algún tipo de shock de estos, porque como les digo, el paciente es grave y subhipotenso, nos va a poder ir aclarando un poco más el panorama. Primero porque estos dos tipos de shock, el distributivo y el hipovolémico, van a tener las venas del cuello colapsadas. Si hacemos una ecocardiografía, que siempre toda terapia tiene su ecógrafo portátil, va a mostrar un corazón vacío y una vena cava colapsada, ¿sí? Con una circulación a menudo. El corazón va a estar latiendo, por lo menos en la primera etapa de la sepsis, en forma hiperdinámica, con aumento de la frecuencia. Al contrario de una persona que puede haber tenido un infarto y el ventrículo izquierdo está dañado, no puede eyectar una buena cantidad de sangre, por lo tanto la sangre que viene se congestiona para entrar al corazón y vamos a tener las venas del cuello distendidas y ecográficamente vamos a mostrar o si tenía una pericarditis, una efusión pericárdica, o si el paciente tenía un infarto, una zona del ventrículo izquierdo que no se mueve bien, o si el paciente tenía una insuficiencia cardíaca por un mal de Chagas, podemos tener en la etapa final una hipertrofia excéntrica, y si todavía está en una etapa inicial concéntrica con las paredes más aumentadas de tamaño. También, si vemos el movimiento valvular, podemos diagnosticar algún tipo de arritmia. O sea, estos perfiles hemodinámicos le ayudan al terapista a situarse en este paciente tan grave. Veamos primero el shock hipovolémico. Aquí vamos a encontrar un corazón en donde se perdió plasma o se perdió sangre. Entonces todo este circuito va a estar vacío. Por lo tanto, va a haber una PVC disminuida, el índice cardíaco, como no tiene mucha sangre, el gasto cardíaco va a estar disminuido, y la única forma que tiene el organismo de mantener medianamente la tensión arterial a un nivel de 80, 70 milímetros de mercurio de sistólica es producir una vasoconstricción. Y el shock séptico es prácticamente igual en este sentido. Tiene una PVC disminuida, un índice cardíaco en la primera etapa va a estar aumentado, luego va a disminuir por productos de la sepsis, pero acá no se pierde la sangre como el hipovolémico. Acá lo que se produce es una redistribución y atrapamiento con una vasodilatación de los órganos espláncnicos, pero en la piel la vamos a ver marmórea y vamos a observar acroceanosis. Por supuesto, si tenemos un infarto de ventrículo izquierdo, el corazón no va a poder bombear una gran cantidad de sangre porque falla el ventrículo, va a tender a haber una vasoconstricción porque, ustedes saben, el gasto cardíaco más
la vasoconstricción periférica es la que nos va a marcar la presión arterial, el gasto cardíaco es insuficiente porque el corazón se nos infartó, entonces va a haber una vasoconstricción del sistema circulante para mantener medianamente la hipotensión, la tensión arterial. En la insuficiencia cardíaca derecha, supongamos que se infarta el ventrículo derecho o algo más demostrativo, un tromboembolismo pulmonar masivo. El ventrículo derecho va a bombear contra la arteria pulmonar, pero la arteria pulmonar está llena de trombos, por lo tanto, la presión en el ventrículo derecho va a aumentar. Entonces vamos a tener una presión de la aurícula derecha aumentada porque no se lo puede mandar al ventrículo. El índice cardíaco o gasto cardíaco va a estar disminuido porque el ventrículo derecho no le puede mandar al ventrículo izquierdo. Y la presión en el ventrículo derecho también va a estar aumentada porque tiene que bombear contra un sistema que está tamponado. De esa forma, nosotros nos vamos orientando qué tipo de shock tiene este paciente. De esa forma, podemos ir viendo qué tratamiento le hacemos. En cuanto a la fisiopatogenia, nosotros, hablando de esta zona que habíamos dicho recién, acá está el glomérulo y acá está el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, de rama gruesa, el túbulo contorneado distal y el colector. A una depresión de oxígeno, a una depresión de ATP, se produce un cambio metabólico y las células endoteliales, que son las que bañan estos túbulos, van a producir unas moléculas de adhesión. Y estas moléculas de adhesión hacen que los glóbulos blancos empiecen a rodar en el endotelio, se metan en el túbulo, que es esta porcioncita acá ampliada, vuelquen sus enzimas, las citoquinas, las enzimas, las especies reactivas de oxígeno, y provoquen una necrosis celular o una apoptosis celular, que es una muerte más ordenada porque la célula comienza como a desgranarse. En la necrosis, la célula directamente se destruye y produce inflamación en las células vecinas. Cada vez que estas células se van cayendo, van formando, junto con una proteína que secretan los túbulos, que es la proteína de Tang-Horsfall, un cilindro. Este cilindro se va a alojar acá y acá, y va a impedir este cilindro que progrese la orina. Entonces va a empezar a aumentar la presión hacia arriba hasta que llegue al glomérulo, y el glomérulo va a dejar de fluir. No se olviden también que una inflamación del glomérulo, como una glomerulonefritis, puede también provocarnos que el glomérulo no filtre y por lo tanto el riñón no fabrique orina. En la sepsis ocurre algo ¿Es lo mismo? Yo en encontré la que acá. ingresan organismos patógenos, se puede producir rotura de estos patógenos con una pared bacteriana, simplemente puede provocar infecciones. Para agrupar a todos los pedacitos de patógenos y los patógenos enteros, los denominamos patrones moleculares asociados a patógenos. Pero como estos gérmenes también van a dañar células, van a dañar membranas celulares, van a dañar ADN, ARN, vamos a agrupar a todos estos detritos celulares en patrones moleculares asociados a daño. Estos pueden filtrar por el glomérulo o pueden llegar por la arteriola eferente y posteriormente llegan a las células tubulares. Acá exhiben las células un receptor, toma estas partículas y comienza el daño renal, exactamente como vimos, pero no por déficit de oxígeno o déficit de ATP, sino por inflamación del mismo patógeno. Una vez que el riñón se daña, va a producir mensajes a través de interleuquinas
de factores de necrosis tumoral que nos van a dañar el hígado con inflamación hepática, va a provocar encefalopatía urémica en el cerebro, va a aumentar su presión, el corazón se va a poner rígido, los pulmones van a comenzar a permeabilizarse, entonces va a haber edema pulmonar fundamentalmente, y va a haber una disminución de la capacidad del sistema inmune. Por eso es que la insuficiencia renal tiene una mortalidad arriba del 60-70%, no solo por el fallo del riñón en sí, sino que al vehiculizar sustancias a todos los otros organismos de la economía, va a producir daños en todos. Por eso, generalmente, las insuficiencias renales, cuando empieza a faltar el oxígeno, el paciente va directo a un respirador. O sea, se nos pone un poco más grave. Y como disparador, vamos a ver un resumen de un caso clínico. Acá tenemos un paciente de 42 años que ingresó por hipotensión arterial, fiebre, desorientación temporoespacial y oliguria. Como antecedentes patológicos, tenía litiasis renal derecha en el cáliz, ictus a repetición y no tenía otras patologías. En los antecedentes de enfermedad actual, hace 3 días atrás comienza con disuria polaquiuria, un cuadro de infección urinaria, a la que posteriormente se agrega fiebre, astenia y anorexia, luego se agregan vómitos frecuentes, intolerancia a los líquidos, y en la fecha que lo traen los familiares, notan que se desorienta y no responde a preguntas simples. En la guardia se objetiva una presión de 80-60, una frecuencia cardíaca de 100, una frecuencia respiratoria de 22, la piel está fría, hay acrocianosis, no tiene todavía edemas periféricos. En el aparato cardiovascular tenemos R1 y R2 aumentados, o sea, hiperdinámicos. El pulmón hiperventila, obviamente, la frecuencia normal sería 16, acá el paciente tiene una frecuencia respiratoria de 22, ya vamos a ver por qué. Continúa dote. Se pide un laboratorio de urgencia, mientras tanto se canaliza al paciente en la vena yugular y por supuesto que ya cuando lo vieron así lo subieron a terapia porque el paciente estaba grave. El terapista le puso un catéter yugular interno y comprobó que la PVC era apenas de 2 centímetros de agua. Entre los análisis de urgencia tenemos glóbulos rojos de 4 millones, glóbulos blancos de 15.500 con una fórmula desviada, una glucosa de 142, una urea de 1,70, acuérdense que lo normal es 40, una creatinina de 1,10 es lo normal, este paciente ya tenía 390 miligramos por decilitro, y los gases en sangre nos mostraban un pH de 7,28, recuerden que el pH, para los que no recuerdan, es 7,35-45, o sea que hay una acidemia. La PCO2 es 24, lo normal es de 35-45, o sea que la hiperventilación lavaba la PCO2 porque es la forma que tiene el pulmón de eliminar hidrogeniones. El bicarbonato era de 11, lo normal es 24, o sea, estaba muy bajo. Esto nos configura una acidosis, con una presión de oxígeno normal, casi de 94, y una saturación de 98. Tenía un sodio plasmático de 140, un potasio alto, lo normal es hasta 5,5, tenía 6,5. Y en el sedimento urinario encontramos cilindros granulosos por 4, de campo de gran aumento, cilindros leucocitarios 3, tenía una densidad de 1005, una osmolaridad de 320, un sodio de 40 y un potasio de 35. O sea, nosotros ya, si desplegamos la nefrona que vimos recién, podremos ver cuáles son las causas o por qué tiene este laboratorio el paciente. Acá se formaban los cilindros, acá se desprendían las células, en el segmento C3 y en el asa ascendente de Henle, que luego fueron acumulándose, taponaron el sistema y dejó de filtrar el riñón. O puede ser que en el glomérulo
hubo una glomerulonefritis muy proliferativa que dañó todas las células endoteliales y todas las células mesangiales, y el glomérulo dejó de filtrar. Si deja de filtrar, la filtración que vimos recién está alterada, se acumula la urea, la creatinina, por eso es de 390, por eso el potasio es de 3,6, por eso el paciente puede llegar a tener hipervolemia. Este paciente no tenía hipervolemia porque, pobrecito, por sus vómitos no podían hidratarse, pero sí tenía oliguria y anuria. Es importantísimo que apenas reciba, y a esto nosotros tenemos un buen contacto con los pacientes, con los médicos de la guardia, apenas reciben el paciente, colocan una sonda, y lo poquito que sale de orina, sea 20, 30, 40, 50 centímetros, se recolecta en un tubo, y eso se manda al laboratorio, y le dicen al laboratorista, hace millones, y mirame un seguimiento porque me va a hacer falta. Y ya vamos a ver qué útil que es. Si el túbulo contorneado proximal está alterado, este túbulo, aparte de absorber, para nuestro caso, reabsorbe bicarbonato. Al estar alterado, este bicarbonato no se puede reabsorber, por eso el bicarbonato es de 11. En la rama gruesa ascendente de GN que tenemos alterada, no se va a reabsorber el sodio, potasio y cloro, que es el generador del mecanismo de contracorriente, que nos permite que hacia el final de la médula tengamos una osmolaridad de aproximadamente 1200 millones. Está dañado, entonces acá no hay esa hiperosmolaridad. Hay una dilución de la orina. En el túbulo contorneado distal se secretan los hidrogeniones, pero como está dañado, los hidrogeniones no se pueden secretar y por lo tanto se acumulan y nos provocan esa acidosis. Y acá se acumulan los cilindros y por lo tanto termina con la oliguria del paciente. O sea, si nosotros lo analizamos, desplegando la nefrona, casi que podemos explicar todo el laboratorio del paciente. Un paciente acidótico, un paciente oligúrico, un paciente que si nos pasamos de alto, urea y creatinina alta. Vamos a ver los aspectos clínicos. Lo inicial es, esto vemos, nosotros en terapia vemos mucho, los cuadros prerrenales hablan de una hipoperfusión, y si bien son tomados a tiempo y con una buena hidratación, podemos revertir el cuadro. Prerrenal, renal y posrenal. El renal ya se estableció la injuria. Acá el riñón ya se nos daña. Puede ser en el glomérulo, puede ser en el túbulo y en el intersticio. Las posrenal son más fáciles porque directamente en el examen físico palpamos un globo vesical, quizás si ponemos una sonda finita y con cuidado, nosotros lo desobstruimos al paciente y se terminó la insuficiencia renal, que en este caso sería posrenal. Entonces, en un primer nivel, ya tenemos una sospecha básica de ira. Ya sabemos la definición, una pérdida abrupta de la función renal, hemos estudiado las causas y las hemos agrupado en cada shock, hemos visto los tipos de ira, prerrenal, renal o posrenal, que esas son las las posrenal son las más fáciles de solucionar. La forma que se nos presenta a nuestro paciente es con un cuadro urémico, una urea altísima, una creatinina altísima, un potasio altísimo, y una acidosis metabólica. Nuestro laboratorio nos habla de una urea alta, una creatinina alta, de la acidosis del potasio. O sea, ya tenemos la sospecha básica de ira. Ahora bien, con todos los antecedentes que teníamos del paciente, con sus infecciones urinarias a repetición, con su fiebre, con sus 15.500 blancos con fórmula desviada, más nuestro examen físico con una PVC disminuida, un índice cardíaco inicialmente aumentado, porque después va a disminuir, una resistencia disminuida, que la vasodilatación está atrapada en los órganos abdominales, pero fíjense que en la piel el paciente estaba con una piel fría, tenía acroceanosis.
O sea, había vasoconstricción de piel y vasodilatación esplásmica. Por lo tanto, nuestro paciente lo que tiene es un shock séptico. ¿Qué más nos puede ayudar al diagnóstico para saber si esto es prerrenal o renal? Casi seguro que esto es renal, y ya lo voy adelantando. Tenemos el sedimento y los biomarcadores. Si en el sedimento urinario nos informan cilindros granulosos, son los cilindros que se acumularon en los túbulos. Podemos pensar en una necrosis tubular aguda. Si los cilindros son de eritrocitos, eso es patognomónico de una glomerulonefritis. Entonces, en realidad no estaban los túbulos en realidad dañados o se dañaron posteriormente, porque se filtraron los glóbulos rojos de la glomerulonefritis proliferativa y esta fue la que formó los cilindros. Puede haber una nefritis intersticial, pero es muy raro. Ahora, si las células epiteliales y los leucocitos y los cilindros de leucocitos aparecen en el sedimento, si hay muchos eosinófilos, podemos decir que puede ser un cuadro de nefritis tubulointersticial. El paciente se automedicó con una droga que le provocó una nefritis tubulointersticial. Pero si la eosinofiluria está ausente, todavía no podemos descartarlo. Pero fíjense si todavía hay cilindros y estos cilindros son leucocitarios. Posiblemente sea una pielonefritis, que es lo más probable que tenga nuestro paciente. Por supuesto, si encontramos cristales, los cristales pueden ser por precipitación de ácido úrico. Cuando tratamos los grandes síndromes tumorales y usamos drogas, supóngase un cisplatino, produce una gran destrucción celular, va a generar mucho ácido úrico y ese ácido úrico se va a precipitar en los túbulos. O sea, es importantísimo, siempre los viejos clínicos decían, la orina nos habla. Por eso les recalco, la orina es fundamental que la recolecten. Pidan electrolitos urinarios, sedimento urinario y ionograma urinario. En el cuadro prerrenal, los sistemas tubulares están indemnes. Todavía no se ha producido daño. Entonces, acá el riñón interpreta que hay hipotensión, reabsorbe toda el agua, por tanto la densidad va a aumentar, reabsorbe todo el agua y como los túbulos están indemnes, acá hay hipermolaridad, la osmolaridad urinaria va a ser alta, 500, que no es el caso de nuestro paciente, y como los túbulos están indemnes, va a reabsorber todo el sodio para ver si puede mantener la presión arterial. Cuando tengamos un sodio urinario menos de 10, nosotros decimos no, el túbulo está funcionando, reabsorbió todo el sodio. Pero nuestro paciente no, nuestro paciente tiene una densidad baja, una osmolaridad baja, o sea que no hay concentración, y el sodio urinario se está perdiendo porque los túbulos están dañados. Es más de 20. ¿Cuánto era nuestro sodio urinario? 40. O sea, la orina nos sirve muchísimo para confirmar nuestra presunción diagnóstica. Ahora bien, fíjense este esquema. Este es el filtrado glomerular. Cuando cae el filtrado glomerular, como veíamos, fíjense la creatinina sérica. La creatinina sérica recién se toma un tiempo de 8 a 48 horas para comenzar a aumentar. O sea, nos perdimos de 8 a 48 horas. Esta ventana, en esta ventana es donde actúan los marcadores precoces de daño renal, que nosotros, por supuesto, en el país no los tenemos, cuestan en euros, y nos tenemos que guiar de una forma más artesanal. Hay muchos marcadores precoces, simplemente veamos uno, la molécula Kim1, la interleuquina 18, la N-galactosamina, son sustancias que se desprenden de las células dañadas. Inmediatamente que se daña una célula, se desprende. Si esto lo dosamos en la orina nosotros, podemos enterarnos de 8 a 16 horas antes de que suba la creatinina, que este riñón está fallando. Y podemos empezar a actuar más rápidamente. Para eso nos sirven los marcadores precoces de daño renal.
entonces ya entremos al tratamiento. Profe, Sí. ¿no los usa nadie, digamos, esos marcadores? En Europa, en Estados Unidos, Está bien, pero digo, acá en Argentina. En Argentina, en Buenos Aires, en el Hospital Italiano, tienen experiencia con N-galactosamina, han hecho trabajos y publicado trabajos, pero únicamente las grandes instituciones, porque los kits son bastante caros. Entonces, claro, es difícil, y los kits vienen de 3 a 4 determinaciones, te miden molécula quin-1 y te miden otros tipos de moléculas, y se encarece bastante. De todas formas, nosotros en Córdoba, por el momento, nos guiamos con la urea y la creatinina de las normas CADIGO, y uno puede adelantarse bastante al cuadro, por lo menos este cuadro que nosotros hemos visto en la historia clínica. A lo primero que recurrimos... Gracias, profe. Bueno, cualquiera que me quiera interrumpir, por favor, me dice. A lo primero que recurrimos dentro de la terapia es al volumen. El volumen se hace con solución fisiológica o con otras sustancias como Ringer, que tiene un poquito menos de sodio y no tiene cloro, o tiene menos control. Se acuerdan que la solución fisiológica tiene 154 por litro de sodio, 154 por litro de cloro. Estamos poniendo mucho sodio y mucho cloro al paciente. Pero acá hay una particularidad. Fíjense esta U. Nosotros tenemos que ser muy justos. Por eso colocamos un catéter para medir PVC. Muchas veces colocamos otro catéter o catéteres que nos dicen cómo está la resistencia periférica, qué contenido de agua tiene el pulmón. Eso en algún momento lo van a ver prácticamente, porque es mejor que lo vean in situ frente al paciente. Y nos vamos informando de cómo está el paciente para ir viendo que no nos pasamos. Porque si nos quedamos cortos con la reposición de volumen, el paciente va a seguir hipotenso, chocado, va a haber hipoperfusión orgánica y vamos a perpetuar la insuficiencia renal. Es más, si el cuadro fuese una insuficiencia prerrenal, está en una sala común, pero no le pusieron una cantidad de líquido suficiente, la que uno calculó que había perdido el paciente, y pasaron horas que no lo hidratamos, el cuadro prerrenal se va a transformar en un cuadro renal. Pero si nos pasamos, vamos a provocar una hipervolemia. Recuerden que el paciente estaba oligúrico. Si le ponemos 5 o 6 litros de solución fisiológica, vamos a alterar la oxigenación del pulmón, va a haber edema, podemos provocar hipertensión y congestión orgánica. O sea, es bastante difícil hidratarlo. Por eso nosotros lo dividimos en 4 fases. Una fase de rescate, que nosotros vamos a hacer, corregir el shock. ¿Cuánto dura? Minutos. ¿Qué hacemos? Abrimos la solución fisiológica, dejamos que pasen 300 centímetros cúbicos, controlamos la presión arterial, controlamos la resistencia periférica si el paciente tiene aparatos más sofisticados. No lo corregimos, largamos otros 300 centímetros cúbicos más. Esperamos, no lo corregimos, largamos otros 300 centímetros cúbicos más. O sea, el rescate se hace en bolos, no con goteos de solución fisiológica a un goteo de 70, 80. No, directamente es un chorro de solución fisiológica que le cae al paciente. Por supuesto que tenemos que estar al lado del paciente para ver cuándo se corrige. Una vez que se corrigió, si logramos subir la tensión, optimizamos esto. ¿Qué quiere decir? Paramos. Ya no usamos los bolos. Empezamos a titular la infusión para hacer un manejo más conservador. Esta etapa dura días u horas. Luego lo estabilizamos al paciente, empezamos a lograr balances neutros. Ingresa lo que orina el paciente, lo que pierde por el respirador, o lo que pierde por respiración insensible, o lo que pierde por sudoración. Corregimos el balance de acuerdo a lo que pierde el paciente. Y la fase de desescalación, empezamos a movilizar, quizás con diuréticos, los líquidos que se nos acumularon de más.
Esta es el suero normal, 135 a 145, potasio 3,6 a 5,2, cloro 98 a 110. Muchos no usan la solución salina, la solución fisiológica, porque tiene 154 de sodio y tiene 154 de cloro. Y nos vamos a soluciones Ringer o a una solución especial que se prepara, que se llama Plasmalal, en donde tenemos 140 de sodio y 98 de cloro. O sea, un poquito más normal que los iones que están en el plasma. Porque van a encontrar colgadas todo este tipo de soluciones. Ahora bien, ¿por qué particularmente nosotros decimos que no nos tenemos que pasar? Y sobre todo en este cuadro que dijimos que era una sepsis. Este es un capilar normal. Por el centro van los glóbulos rojos. Esta es la capa de glicocálix que hace que todo vaya por el centro, las proteínas y los glóbulos rojos. ¿Qué pasa en la sepsis? Se despule todo este glicocálix, se borra. Entonces las proteínas empiezan a caer, el líquido empieza a extravasarse, y si nosotros nos pasamos de líquido, probablemente a las 48 horas tengamos una bola de agua y tengamos que empezar a tratarlo con diuréticos. Por eso es tan importante no pasarse con la hidratación. Junto con la hidratación, para mejorar la tensión y sacarlo del shock del paciente, usamos drogas vasoactivas. La que más se usa y más aprobado, hay muchas, para la insuficiencia cardíaca uno preferiría usar otro tipo de drogas, pero en los cuadros sépticos la norepinefrina es una buena droga que junto con el líquido que nosotros le pusimos podemos llegar a mantener una presión arterial sistólica entre 100 y 110, que sería lo óptimo para que se vuelva a perfundir el riñón. Entonces, el volumen ya lo discutimos. Los vasoconstrictores, ¿para qué nos sirven? Para mantener el volumen minuto, porque también son inotrópicos positivos, para mantener la presión arterial, para mantener la presión de perfusión, para mantener la presión sistólica por lo menos más de 90, pero muchas veces, inclusive así, los cuadros son tan graves que inclusive con el volumen administrado y con las drogas vasoconstrictoras no lo logramos revertir el cuadro, no es tan fácil. ¿Podemos usar diuréticos? Sí, los diuréticos están permitidos cuando nosotros tenemos la certeza de que este paciente ya nos pasamos con el líquido. Entonces, o el paciente está con el líquido óptimo como para usar un diurético. Nunca usamos en pacientes que están deshidratados diuréticos. El objetivo teórico, como el diurético para las bombas, ayuda a que el consumo de las bombas sea menor, aumenta la liberación de prostaglandinas, aumenta el flujo de arrastre, eliminamos esos cilindros cuando apenas se están acumulando, ejercemos presión hacia abajo y podemos eliminar esos cilindros para que no se dañe el riñón. Y por supuesto, si convertimos una IRA, una insuficiencia renal oligúrica, en una con diuresis conservada, es mucho más fácil el manejo. Porque nosotros, si el paciente nos orinó 2 litros, más las pérdidas insensibles, sabemos que vamos a tener que administrar a 24 horas 2,5 litros, 2,8 litros, y el paciente no se nos va a sobrecargar porque el paciente está orinando. Por supuesto, tenemos aparatos especiales que por termodilución ponemos un catéter y acá en el catéter yugular ponemos 10 centímetros de solución helada, sacada prácticamente del freezer, y un catéter en la vena femoral o en la arteria pulmonar va a captar la pérdida de temperatura de ese líquido que pasó por el corazón y nos va a informar la resistencia venosa, la resistencia sistémica, el índice cardíaco. Esto azul es la cantidad de agua que puede llegar a tener el pulmón acumulada. Lo normal es hasta 400 centímetros cúbicos. Este pulmón está muy edematizado, este es un pulmón séptico, por lo tanto este paciente posiblemente esté intubado, y este paciente
lo más probable es que si nos falla todo el volumen que le administramos, los vasoconstrictores y los diuréticos, y todo esto no logró revertir porque vamos por paso, el paso siguiente va a ser la hemodiálisis. Cuando llenamos al pobre paciente de todas las bombas habidas y por haber, porque los van a ver así en terapia intensiva, y con esto no alcanza, tenemos que hacer una depuración extracorpórea con un riñón artificial, en donde pasamos la sangre por una bomba. Este es el filtro de hemodiálisis. Acá, esto es como si fuera un glomérulo, se filtra toda la urea, toda la creatinina, todo el potasio y demás, aportamos bicarbonato, y de esa forma suplimos la función del riñón que está dañada. ¿Y cuándo dializamos nosotros al paciente? Las indicaciones son muchas y cada vez están más discutidas, así que les vamos a dar las absolutas. Este paciente tenía 150, cuando una urea llega a 300 miligramos. Pero también lo podemos usar, porque recuerden que este paciente tenía una encefalopatía, estaba desorientado en tiempo y espacio. Tenía un potasio de 6,5, una hiperpotasemia o hipermagnesemia, en una acidosis o en una oligoanuria, donde nosotros nos pasamos con el líquido. Bueno, ya estamos finalizando la clase. No es el objetivo instruirlos en lo que es la hemodiálisis, pero posteriormente, si ustedes están interesados, podemos hacer una clase de hemodiálisis. Por lo tanto, muchísimas gracias por la atención. Y bueno, vamos a ver si hay alguna de las preguntas y las contestamos, por supuesto. Profe, la termodilución se hace con el catéter Swan-Ganz, ¿no? Hay dos. Se puede hacer con un catéter Swan-Ganz, en donde el catéter pasa por la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, arteria pulmonar, y se aloja en la arteria pulmonar, y nosotros por el catéter instilamos solución helada, y el transductor del catéter alojado en la arteria pulmonar nos dice y nos da, a través de un programa computado, nos da toda esta información. O puede ser con un catéter en la arteria femoral, que también se está usando y que es un poquito menos complicado. Colocamos un catéter con un transductor en la arteria femoral, pasamos líquido helado por el catéter yugular interno que está en una vena, el líquido frío viaja, lo capta la arteria femoral, y allí la computadora hace todos los registros y nos va avisando qué cantidad de agua tiene el pulmón, cómo está la resistencia periférica, cómo está el índice cardíaco o el gasto cardíaco, y eso por supuesto nos ayuda. Pero ojo, esos son indicadores a los cuales nosotros nos guiamos, no por tener un catéter Swan-Ganz o un catéter en la arteria femoral, el paciente se va a salvar. Nos va a aportar información que es útil, pero el paciente se va a salvar, claro, si lo tomamos a tiempo, si lo hidratamos, si hacemos antibiótico en la primera hora de amplio espectro, o sea, todas las medidas conservadoras, y el segundo paso, por supuesto, la hemodiálisis. Gracias, profe. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, perfecto. Espero que la hayan comprendido. Yo después, Jonathan, te paso la clase cuando yo esté en nefro, te la subo a terapia, cosa que los chicos la puedan repasar. ¿Ah? Dale. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a todos. Muy clara. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe.